Hola, ¿qué tal? Buenos días, buen día a todos los que se van conectando. El día de hoy vamos a tener un tema importante. El día de hoy vamos a platicar acerca de el miedo y toda esta información de la cual estamos platicando en estos en vivos trata exclusivamente o mayormente enfocado a cosas y respuestas que vemos a través de las consultas de registros akáshicos. Nosotros tenemos el taller de registros donde a su vez hacemos consultas, pero a través del aprendizaje de los alumnos también podemos darnos cuenta u observar muchas de las respuestas que los consultantes tienen y nos vamos a enfocar el día de hoy a estas preguntas que los consultantes se enfocan en conocer y dejando de lado que fuesen solo unos consultantes es una de las cosas que nos es un sentimiento principal de los seres humanos, el miedo, y actualmente pudiera estar algo sobrevalorado o dando o se le está dando demasiada importancia, no porque no la tenga o no porque sí la tenga, pero es como distinguir si tal cual el título de hoy, estos 5 puntos nos van a ayudar a cuestionarnos, no son las respuestas exactas, son las preguntas posibles para cuestionarme si el miedo está jugando a mi favor o me está jugando en contra en todos los aspectos de mi vida o posiblemente en algunos aspectos y puedo caer en cuenta a lo mejor que ese miedo me está ayudando o ese miedo es momento de dejarlo o me sirvió en su momento. Pero para comenzar estos 5 puntos, en el primero vamos a hablar acerca de si este miedo, el miedo tiene una función como título principal. El miedo tiene una función y bueno, pues la psicología nos dice que el miedo nació para protegernos. El miedo como tal no nace con nosotros, sino que lo aprendemos a lo largo de las experiencias. También nos dice la psicología que el problema no es sentir el miedo, sino cuando seguimos reaccionando como si ese peligro siguiera existiendo, aunque ya no lo hay. Entonces, aquí el miedo tiene una función y nosotros nos podemos hacer estas preguntas y hablar de empezar a discernir si los miedos que yo tengo son reales, son miedos imaginarios o mi cerebro crea una especie de supervivencia. Ahora, ¿en qué va relacionado este tema del miedo el día de hoy? Porque enfocado hacia el crecimiento espiritual o hacia el crecimiento interno, que tiene todo que ver con la humanidad, con tu día cotidiano. El crecimiento espiritual o ese crecimiento interno se está viendo detenido quizá por el bombardeo de tanta información cercana a nosotros, donde posiblemente podemos estar recibiendo señales de que debemos de ser personas totalmente fuertes, no vulnerables y en este caso hablando del miedo. Entonces, podemos distinguirnos como personas viviendo con miedo, un constante miedo independiente a lo que o lo que se pudiera decir de nuestra sociedad en cualesquiera que vivan. Puede ser el miedo a esta sociedad donde podemos decir que posiblemente hay mucha delincuencia, donde posiblemente no hay una cultura, pero dejando de lado ese tipo de miedo, vamos a revisar el día de hoy ese miedo interno y muy enfocado también a el motivo por el cual los consultantes hacen este tipo de preguntas en los registros akáshicos, porque las personas que consultan específicamente sobre el miedo están viviendo atrapados dentro de una especie de limitación, donde ya no saben o ya olvidaron incluso qué fue lo que los privó de esta libertad o qué fue lo que los ancló a este tipo de miedo. Y a través de los registros y con con las respuestas que se han dado ahí, nosotros podemos recopilar como estos 5 puntos donde solamente son para poder observar, cuestionarme y
dar como buscar esa respuesta, pero ya sabiendo cuál es la pregunta correcta. Entonces, el miedo tiene una función de acuerdo a lo que nos menciona la psicología. Y bueno, distinguir aquí si los miedos son reales. ¿Cómo saber si los miedos son reales? Recuerden que nosotros nunca vamos a dejar de lado el apoyo de la ciencia y el apoyo de los especialistas. Por ejemplo, comenzar a acudir con algún especialista donde yo pueda discernir si mis miedos son reales. Pero alguna de las respuestas de registros akáshicos es comenzar a observar si ese miedo al que yo tengo, hace cuánto tiempo pudiera yo haberlo tenido y si alguna vez se ha hecho realidad. Si ese miedo no ha sido, no es, no se ha hecho realidad, es un miedo que me está deteniendo porque es ficticio, es imaginario o está simplemente fuera de mi alcance, pero lo veo como una posibilidad. ¿Por qué? Porque lo aprendí. Quizá de mi entorno social, quizá de la costumbre, del círculo donde yo me muevo, de mis padres, de mis vecinos, de alguna persona cercana a mí, pero en algún momento lo tuve que haber aprendido, lo vi expuesto, lo vi realizado quizá en esas personas, pero definitivamente no ha pasado en mi vida. Entonces es un miedo. Por ejemplo, los miedos más generales de este miedo a la soledad, pero ya nos iremos enfocando en eso al final de los 5 puntos, de esos miedos sociales que ahorita están prevaleciendo. Después de discernir si mi miedo es real, imaginario o solamente lo estoy utilizando como una supervivencia, el miedo a de supervivencia lo conocemos también como prevengo no entrar, por ejemplo, a una piscina muy honda si yo no sé nadar. Entonces es como una prevención. Pero haciendo un análisis respectivamente, cada uno ahorita pensando en ese miedo, cuál es tu mayor miedo o cuál es el miedo que te detiene a hacer ciertas cosas, a cumplir ciertos sueños, a tomar ese trabajo que tú quieres, a hacer ese viaje, a explorar acerca de ese nuevo giro laboral al que tú te quieres dedicar y tienes un cierto miedo, pero ¿a qué? Sabes que estás detenido, sabes que no puedes avanzar, te cuesta trabajo dar el paso, pero realmente no sabes a qué. O lo sabes, pero no lo trabajas o no profundizas en si realmente fue un miedo tuyo o de dónde lo aprendiste. Entonces, hoy vamos a tratar de ver de dónde viene ese miedo, de dónde encontramos esa punta del hilo de la madeja y lo vamos a deshacer. El segundo punto que podemos observar para cuestionarnos acerca de este miedo, ¿cómo saber si el miedo me está beneficiando? Un poco de miedo mejora la atención y la preparación, pero eh, me puede servir, por ejemplo, antes de un examen, una situación donde es un miedo controlado o es un miedo natural, que puede ser un examen, tengo miedo a reprobarlo, pero no es un miedo extremo que me evite realizarlo. También tenemos esta como miedo antes de una conferencia, que podemos llamarle como nervios, pero también puede ser un miedo a fallar, un miedo a algo nuevo, porque aquí este miedo es, ¿me está beneficiando o me está tratando de detener? Sí, este miedo es demasiado extremo porque en en algunos de ustedes este miedo puede estar escalando demasiado que realmente ustedes tienen ganas o la necesidad de transmitir alguna información y hay un miedo que los está privando de hacerlo. Este miedo a esta conferencia, a esta decisión importante, pero ¿cuál es la razón de que este miedo se está generando aquí? Hay un miedo a un cierto rechazo, hay un miedo a un fracaso, eh, pero el fracaso realmente lo conozco, sé o no me siento con con las herramientas para poder salir de ese fracaso en caso de que así sucediera.
Pero aquí en este punto se pueden enfocar todas las personas que tienen ese miedo, donde puede ser que los esté beneficiando, pero cuando se va hacia un extremo, donde ya los está perjudicando y nos está deteniendo, entonces quiere decir que llegó el momento de cuestionarnos y comenzar a observar ese miedo y llegar al fondo de qué es lo que está pasando, a qué tengo miedo, si yo tengo ganas de ir y explorar ese nuevo trabajo, ¿qué me está deteniendo? Si realmente es un trabajo muy arriesgado, donde peligra mi vida, entonces el miedo posiblemente me está dando una alerta de supervivencia. Pero si ese miedo está evitándome y me frustra porque no puedo realizar ese sueño o ese nuevo trabajo o esa nueva exploración, entonces es muy probable que ese miedo me esté deteniendo, pero solamente lo vamos a saber cada uno con nuestro propio examen interno. También aquí tenemos otro punto para saber si este miedo está perjudicándonos, ¿sí? Nuestro cerebro comienza a reaccionar a una amenaza imaginada, como si fuera eso real. Entonces, ya estamos, por ejemplo, observando que los miedos pueden comenzar con algo muy simple, pareciera ser muy simple porque el miedo no necesariamente es del mismo nivel para todos. Para unas personas puede ser un miedo terrible a nadar, para otras personas es algo sin importancia y es algo cotidiano, pero sin embargo me sigue deteniendo esa situación y después se convierte en un miedo a otras cosas, pero nos vamos a ir enfocando poco y cada vez más hacia ese miedo global que se encuentra ahorita muy latente entre todas las personas o la mayoría de las personas que han hecho este tipo de consultas de registros akáshicos. Bueno, aquí para saber si el miedo me está perjudicando, podemos hacernos una pregunta que es ¿cuántas veces he sufrido por algo que nunca ha ocurrido? Entonces, esto también incluso puede pasar, por ejemplo, en las personas que ya son padres y que tienen un miedo a que sus hijos puedan ser víctimas de alguna situación, algún accidente, y ese miedo pueda convertirse en algo tan extremo que podamos estar también coartando la libertad o la libertad de explorar de alguna otra persona que dependa de nosotros, en este caso, por ejemplo, de nuestros hijos, pero ese miedo ya se está sembrando como algo aprendido y sucesivamente va a seguir o pudiese seguir una cadena de información en esa persona. Entonces, aquí si puedo cuestionarme cuántas veces he sufrido por algo que nunca ha ocurrido. Se puede hacer una lista de escribir ese miedo y todos los días escribir algo acerca de ese miedo. Si surge algún otro, podemos hacerlo también en otra hoja. Primero en una hoja podemos escribir el miedo que siempre o que está latente en nosotros. Si ese miedo tiene que ver, por ejemplo, con el miedo a la soledad o a estar solo o a morir solo o simplemente a morir, bueno, lo vamos a escribir en una hoja y si surge después al día siguiente algún otro miedo, lo voy a escribir en otra hoja, pero todos los días voy a analizar qué es lo que está sucediendo o por qué dar en el fondo de ese miedo. Por ejemplo, si tengo miedo a estar solo, entonces puedo escribir, pero ¿cuál es el miedo, no? Y podemos empezar a darle forma. Por ejemplo, si tengo miedo a estar solo, pero al día siguiente lo vuelvo a pensar y creo que el miedo más bien es acerca de no voy a estar con esa persona, específicamente una persona, ¿sí? Entonces ya estamos siendo más específicos hacia dónde se dirige ese miedo, hacia dónde estamos observando nuestra o enfocando esa parte del miedo. Si al día siguiente, todos los días vamos a pensar acerca de los miedos que están surgiendo en nuestro día a día. Cuando meditemos sobre un miedo, vamos a meditar sobre el otro y sucesivamente sobre los miedos que vayan surgiendo. Y al final, después de un tiempo, vamos a darle como esa evaluación. Si realmente estos miedos
han pasado, han sucedido o son probables. Después le vamos a dar esa probabilidad. ¿Cuánta probabilidad hay de que esto realmente se haga realidad? A veces es incierto porque si yo tengo miedo a morir solo, viejo y solo, bueno, en primer lugar, la muerte, eso sería muy incierto porque no sé cuánto tiempo voy a estar aquí para empezar, ¿no? Y eso es algo que nos puede ayudar a discernir estos miedos. Bueno, también tenemos aquí que esta pregunta nos va a ayudar a impactar realmente lo que está sucediendo. Vamos a plasmar el miedo real que tenemos, ¿sí? Otro punto importante que vamos a analizar para descubrir qué está sucediendo con este miedo. Bueno, el miedo también tiene un costo oculto. Si yo lo sigo alimentando, pareciera ser que me está protegiendo, pero puedo voltear hacia atrás y mirar cuánto tiempo he estado cargando este miedo y entonces ya puedo evaluar cuánto me ha costado tener este miedo y cuánto me he privado por tener este miedo cargando. No es juzgarnos, es darnos cuenta y crear una conciencia acerca de ese miedo que nos está invadiendo o ese miedo que nos ha estado acompañando y pudiera ser que a lo mejor nos acompaña o nos ha acompañado a través de años, 5, 10 años, etcétera, y dentro de ese tiempo jamás se ha hecho realidad, ¿sí? Pero lo hemos estado cargando. Entonces llegó el momento de deshacernos de él y esa es una de las formas con los ejercicios que hemos observado a través de los registros akáshicos, cómo podemos estar observando ese miedo y comenzar a darle, si tiene valor o si nunca lo ha tenido, entonces tenemos que cambiarlo o confrontarlo para que demos esa prueba de si realmente ese miedo tiene razón o es tan fuerte o simplemente le estoy dando yo la fortaleza porque nunca lo he confrontado. Aquí podemos usar uno de estos hallazgos que son muy poderosos, que es evitar aquello evitar aquello a lo que tememos nos suele fortalecer el miedo. Si yo estoy evitando ese miedo se va a hacer cada vez más fuerte. Ese miedo va a ser cada vez más una sombra más grande en mi vida y va a llegar el momento donde va a ser muy difícil confrontarlo o enfrentarlo. Pero lo importante aquí es que no es que tan grande sea, lo vamos a poder enfrentar. No importa que haya crecido demasiado, lo vamos a poder enfrentar. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que un miedo pequeño, como ya lo dijimos, puede convertirse en una bola de nieve gigantesca. El hablar en público, si yo tengo mucho que decir, pero la realidad es un miedo que me está eh, sobrepasando. Pareciera tonto, pero es un miedo importante para mí. Entonces ahí es donde todos los días, ahora en lugar de pensar que yo no hablo en público porque tengo miedo a hacerlo, ahora tengo que hacer un pequeño examen todos los días y preguntarme realmente qué es el miedo. Si yo me imagino que si estoy delante del público estoy hablando y puede alguien reírse de mí, entonces eso es un punto importante porque lo puedo anotar en mi libreta y poner, ya tengo un punto importante. Si tengo miedo o imagino que voy a estar hablando en público y alguien se va a reír de mí, entonces ya puedo empezar por esa pista que ya estoy teniendo. ¿A través de qué? A través de pensar, de meditar y de tratar de llegar al fondo de si esto realmente está sucediendo. Noelia, hola, buenas tardes. Saludos, Jan. Saludos, maestra Idalia. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, pues este miedo empieza a hacerse gigantesco y empieza a ser una sombra enorme que viene pisándome los pasos y necesito detenerme y voltear a verlo. Otro punto importante que nos puede apoyar es
¿Qué hay detrás del miedo? ¿Qué es el punto más importante después de seguir todos los ejercicios? Recuerden que este video, todos los videos en vivo los subo a mis redes sociales en YouTube y ahí lo pueden volver a escuchar nuevamente para que puedan hacer su análisis, para que puedan hacer este examen introspectivo de este miedo que nos está atacando y este miedo que no nos deja avanzar, sea cual sea ese miedo. Bueno, ¿qué hay detrás de ese miedo? Bueno, la psicología habla de experiencias aprendidas. No nacemos con el miedo, todos los miedos que nosotros tengamos para empezar dentro de nuestra hoja y donde estemos hablando de ese miedo que vamos a analizar, lo primero que vamos a poner es que ese miedo no nací con él, ese miedo lo aprendí. Ahora necesitamos saber dónde lo aprendimos, cuál fue el motivo para así poder saber cómo podemos o cuál es el antídoto de ese miedo y cómo lo podemos frenar. Entonces, los registros akáshicos nos van a invitar a observar esa información, a profundizar detrás de estos patrones, porque mucha de la información que nosotros vemos en registros akáshicos a través del taller es precisamente eso, comenzar con la meditación y con la observación. ¿Cómo podemos hacer la observación de este tipo de cuestionamientos? Pues en primer lugar la meditación la usamos para aprender y distinguir si estoy escuchando a mi mente, si estoy escuchando a mi ego o si simplemente estoy formando parte de alguna canalización en algún punto que a eso se enfocan los registros akáshicos, ¿sí? A obtener esa información de este gran mar de información, como decía Jacobo Greenberg, ¿no? Esta latiz. Bueno, a través de la meditación puedo enfocarme y aprender a conocer mis pensamientos. ¿Cuándo es mi mente la que habla? Mi mente no es mi enemiga, simplemente mi mente es parte de mí. No la voy a callar, la voy a escuchar y solamente la voy a dejar fluir. Esa es la importancia de poder hacer un razonamiento profundo, por ejemplo, en esta parte de los miedos. ¿Por qué? Porque puedo escucharla tan profundamente que puedo darme cuenta de qué me está hablando. Y si yo callo mi mente y llego a un extremo donde digo, tengo que callar mi mente, tengo que callar mi ego, tengo que callar absolutamente todo lo que me forma en mi parte o en mi mundo de tercera dimensión, entonces puedo estarme alejando de precisamente eso, del mundo en el cual tengo que lidiar o el mundo del cual me tengo que adueñar, que viene siendo también mi propio mundo, mi realidad. Entonces, aquí nadie puede juzgar el miedo de nadie, nadie puede juzgar la mente de nadie, porque todos tenemos diferentes variantes en cuanto a miedo, en cuanto a pensamiento, en cuanto a razonamiento, en cuanto a ego. No es juzgarnos porque nuestro ego esté hablando, es poder distinguir cuándo habla mi ego, cuándo habla mi mente y cuándo puedo ser yo y escucharme. Entonces, las dos partes las tenemos que escuchar para saber de qué está hablando cada uno. Pero aquí en la parte del miedo, ahí va a estar incluida también este examen de conciencia donde puedo descubrir de dónde viene ese miedo y qué hay detrás del miedo. Ahora, aquí ya enfocándonos en la parte de los pensamientos, esos pensamientos que se encuentran a lo largo de nuestro día o cuando nosotros empezamos a hablar de esa situación a la que yo quisiera no tenerle miedo, pero me enfrento a ella todos los días. Entonces, aquí hay una parte importante por la que estas consultas de registros akáshicos se han llevado a cabo y tienen mucho que ver con el miedo y tiene que ver con un miedo global que está sucediendo justo en la mayoría de las personas, que es sí el miedo a estar solos o el miedo a estar acompañados y no poder sentirse apoyados o no tener esta red de apoyo. La red de apoyo se está rompiendo, esa red de apoyo que debemos de tener
se está rompiendo y se está quebrantando porque incluso ese miedo a la soledad o ese miedo a morir algún día solo, enfermo, está quitando a nuestro alrededor esa red de apoyo que comúnmente como seres humanos debemos de forjar. Entonces, ¿por qué se está retirando esa red de apoyo? Porque estará muy de moda el que yo solo puedo hacer las cosas, en que la gente me engento, la gente me enfada, todos son tontos menos yo, y creando ese tipo de ideas donde si tú no encajas en algún lado, bueno, retírate. Si esta persona te hace algo, bueno, pues aléjate, que está bien, claro que está bien, pero ¿qué pasa cuando ese tipo de situaciones se ven, por ejemplo, en una persona tan cercana que cuesta demasiado trabajo hacer esos decisiones tajantes, ¿no? Aléjate de esa persona, bueno, pero ¿qué pasa cuando esa persona es mi padre, es mi madre, es mi hermana, es mi esposo? Y entonces empiezo a caer en una red o en una rutina que en algún momento me va a generar un miedo, ¿sí? Porque tengo miedo a tomar una decisión de alejarme de esta persona, porque entonces no tengo sustento económico, porque entonces a dónde voy a ir, entonces voy a quedar huérfana, voy a morir sola, y comienzan a crecer los miedos. Pero aquí lo que pasa es que no estamos acostumbrados o no se nos enseñó nunca a poder escuchar a nuestra mente. Ahorita nuestra mente es nuestra enemiga, socialmente eso es lo que nos están diciendo. Nuestra mente es nuestra enemiga, no debemos escucharla, el ego también habla, etcétera. Pero ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Entonces, como todo, tenemos que darle la oportunidad de ser escuchado para que pueda tener una réplica, ¿sí? Entonces, este miedo empieza a ser tan grande, pero les voy a dar una clave que se ha observado a través de estos procesos de registros akáshicos, donde los consultantes han hecho algunos ejercicios, todos independientes, porque depende de ti hacer tu examen de discernimiento, hacer tu examen profundo, tu tarea. Si tú quieres tener este tipo de evolución, es tu tarea independiente. No es la misma fórmula para todos, pero si llega el momento donde tú haces lo que tienes que hacer y ese universo empieza a responderte de forma vibratoria y empieza a suceder un cambio importante en tu vida. ¿Cuál es ese cambio? Pues el cambio a no tengo miedo. Y el no tener miedo y el estarte liberando de esa situación, por ejemplo, llega un momento o alguna edad donde hemos escuchado quizá que algunas personas dicen, ya a este punto de mi edad, ya la gente que ya eh, soy más selectiva con a quién le doy mi tiempo, soy más selectiva de si tú quieres ayuda, yo te voy a brindar la ayuda que necesitas. No te voy a resolver nada, pero te voy a dar la ayuda que tú necesitas. Pero si tú no estás interesado en salir adelante, retiran el tiempo de esa persona. Entonces, ¿por qué pasa esta seguridad en estas personas? Porque se ha hecho un examen donde antes posiblemente tenían miedo de ser rechazados por ese grupo social cuando hacían cosas y todo por mantenerse dentro de ese grupo social por el miedo al rechazo. Pero ¿cómo dieron con este punto? ¿Cómo descubrir que fue miedo al rechazo? Precisamente haciendo ese tipo de ejercicios. Ahora, hay momentos donde solos no vamos a poder generar ese examen porque es tan complicado, porque nuestra mente habla tantas cosas, hemos dejado de escucharla hace mucho tiempo, porque nos han dicho que no debemos escuchar la mente o porque simplemente no quiero confrontar lo que me está diciendo mi mente y ya son tantas cosas acumuladas que no sé por cuál empezar. ¿Sí? Y todas generan ya un miedo, una ansiedad y este tipo de distracciones donde ya se ve involucrado también nuestro sistema nervioso y físicamente podemos estar alterando muchas cosas de nuestra psique, nuestro físico y ya no podemos pensar. Somos una maraña de nervios, una maraña de miedo,
no tenemos el enfoque ni la educación para poder atender nuestros problemas por nosotros mismos, empezando por el quiero atenderlos, porque no necesariamente lo tienes que hacer tú solo. Como les digo, el pedir ayuda es una de las partes importantes para comenzar a resolver esta situación. No puedo solo, entonces pido ayuda, pero también empiezo a navegar entre la ayuda que puedo tener. Esa ayuda puede constar, obviamente, de personas profesionales de la salud, eh, de todo aspecto, porque el aspecto físico, en el aspecto mental, en el aspecto de nutrición, comida, de cambiar mis hábitos y de tener la disponibilidad de hacerlo. Y todo esto, ¿por qué? Porque yo ya no quiero ser una persona que tiene miedo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene todo que ver, porque una cosa desencadena algo físico, algo mental, es algo físico, luego eso algo físico se vuelve un impedimento incluso para viajar, porque si tú tienes un miedo a viajar o tienes miedo a explorar ciertas cosas o no sabes cómo empezar a buscar cosas seguras para ti porque no te sabes cuidar, entonces nunca lo has aprendido y es el momento de hacerlo porque nunca es tarde. Siempre es un buen momento para comenzar, no importa el tiempo que sea. Tú puedes comenzar a hacerlo, pero tenemos que también aprender a ser responsables de nosotros. Entonces, en esta parte del miedo llega un momento satisfactorio e importante, porque cuando tú ya tienes una conciencia sobre ese, ese ejemplo que pusimos en un grupo social, yo necesito estar dentro de un grupo social porque tengo miedo a la soledad, entonces acepto cualquier tipo de ofensas o cualquier tipo de no me respetan, no soy escuchado como debe ser, se burlan de mí, pero está bien, yo lo tolero porque es mi círculo social y no puedo irme o tengo miedo quedarme solo o con qué voy a hacer después, estar en mi casa solo, entonces prefiero aguantar este grupo social, ¿sí? Y si yo me doy cuenta que es un miedo a estar solo, puedo analizarlo, puedo llegar al fondo de ese miedo, puedo trabajarlo, puedo concientizarme sobre ese miedo y llega el momento, porque lo hemos visto a través de los registros akáshicos de las personas que consultan, incluso de las propias experiencias que hemos vivido cercanas y de la misma evolución que muchas otras personas a nuestro alrededor han tenido, que cuando llega la información sobre de dónde viene este miedo, ya hice ese trabajo, llega el momento donde comienzas a generar un cambio en tu vibración. Esas personas, sin que tú las alejes, generalmente a veces se alejan de ti porque siguen su camino, no es el momento de evolucionar para ellos o no están en ese punto y ellos siguen su camino. Después puede agregarse personas a las cuales tú ya puedes aportarles algo y es cuando ahí el universo y la vida te empieza a retribuir este miedo a la soledad que tú tenías, se empieza a convertir en un todo va a estar bien, porque la realidad es que estás generando redes de apoyo y las generas naturalmente porque tú ya tienes una información donde te hiciste consciente que estuviste recibiendo quizá maltratos o el tiempo que le sobraba a la gente que estaba a tu alrededor y llega el momento donde te valoras y valoras tu tiempo y valoras tu compañía, incluso para ti y para compartirte. Y es ahí cuando llega el momento de que esa pareja que tanto esperabas, que no llegaba, pues llega el momento donde coincides con alguien que también ya hizo un trabajo previo y todo esto enfocado a la parte de miedo a esa soledad, porque el miedo puede estar enfocado en muchos ámbitos de tu vida, incluso puede ser un miedo a, como les comento, a viajar o a experimentar algo o incluso a hacerme un chequeo médico, porque a lo mejor tengo miedo de darme cuenta de que tengo algún tipo de enfermedad, pero si yo me informo y si yo confronto ese miedo, pues también ese miedo me va a dar una información y esa información me va a dar un poder ¿para qué? Para realizar lo que tenga que hacer porque ahora ya sé
ese tipo de enfermedad que tengo, ya confronté ese miedo y así sucesivamente vamos a ir viendo y haciéndonos conscientes de los miedos que nos están atacando. Bueno, pues les recuerdo que este en vivo lo voy a subir a las redes de TikTok, de YouTube. Pueden escribirme, mandarme mensaje. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí y analizar sus propios miedos es una parte importante y una parte fundamental y principal para iniciar y descubrir qué es este miedo que me está impidiendo hacer mi vida cotidiana. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Lunes y miércoles nos vemos en los en vivos por la mañana, entre 11 y 11:30. Y les agradezco su presencia. Que tengan bonito día.